Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café, bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu chocarrero, o sea, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 7 de julio del 2023, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar del avance en el proyecto de jornadas 4x3, que ya logró que se aprobara el famoso texto sustitutivo de consenso, así como de las 3 mociones de censura que se han presentado contra el ministro de Hacienda, que serán conocidas el 18 de julio, si no me equivoco. Correcto. Y vamos a hablar además de que la Asamblea decidió archivar el proyecto para sancionar a sí mismos por faltas de probidad, así como de qué pasa si a la Asamblea Legislativa le toca la negociación del FES ante un desacuerdo entre el CONARE y el Ejecutivo. Pero empecemos por jornadas 4x3. El tema que lleva ¿cuántas semanas consecutivas acaparando el plenario? ¿Cuántas llevamos ya? 4. Yo ya perdí la cuenta, digamos. Fue una semana después de que empezó el de crimen organizado. Sí, ya, yo creo que ya lleva 5 semanas fácil, siendo el tema de agenda. Ahora, el problema con eso es que no es necesariamente... A ver, esto ya habrían terminado si no si no rompieran tanto el quórum, si no pidieran tantos recesos. Obviamente, si el Frente Amplio no estuviese presentando mociones de revisión a cada una de las mociones de fondo que se presentan y se rechazan. Y que también estaban aprovechando el tema de de presentar mociones de orden, porque si bien ya en esta etapa el procedimiento abreviado, bueno, desde hace rato ya las mociones se votan sin discusión, eso solo se estaba aplicando para las mociones de fondo como tales y las mociones de revisión. Sin embargo, ellos presentaban mociones de orden para hacer consultas del proyecto a ciertas instituciones o organizaciones o sindicatos, y también han presentado mociones para que se hagan lectura de esos criterios en el plenario, y entonces en ellos aprovechaban ese portillo, digamos, para hacer uso de la palabra. Fue doña Gloria Navas la que ha estado presidiendo. De hecho, Rodrigo Arias ha estado súper ausente ya en las votaciones, ya aparece creo que de primero. Está fuera del país. Aparece, no, de serio. Estuvo fuera del país un tiempo, me parece. Bueno, sí, ayer tuvo una reunión con el fiscal general y el ministro de Seguridad para hablar de la seguridad de la Asamblea. Ya está de vuelta, pero estuvo fuera del país y creo que ahí acumuló varias de esas. Porque claro, el tema es que cuando él no está, no se acumulan tantas ausencias a votaciones porque se vota menos, porque se rompe más el quórum. Sí, sí, de hecho, bueno, creo que Eliezer también debe estar fuera del país. Eliezer andaba en Israel, correcto. Ok. Sí, don Rodrigo Arias tiene 441 ausencias a las últimas 596 votaciones de los últimos 30 días. Don Eliezer tiene 409 y doña Montserrat Ruiz tiene 406. Pero volviendo al tema, doña Gloria Navas emitió, digamos, una resolución tipo interpretación que nadie objetó, en el sentido de que no tenía sentido dar el uso de la palabra en las mociones de orden relativas al proyecto, para que la gente hiciera uso de la palabra, porque estábamos en un procedimiento abreviado y que la lógica es que fuera más rápido y toda la cosa. Entonces que no iba a seguir dando el uso de la palabra en ese tipo de mociones. Eso nadie lo apeló. Así que digamos que quedó firme en ese aspecto. Silencio positivo. Así es.
se llaman resoluciones no apeladas de la presidencia, y técnicamente se incorporan al reglamento comentado de la Asamblea. A la aplicación del reglamento. Ajá. Sí, el tema es que yo creo que estoy seguro que nadie sigue ese tipo de cosas. Porque de hecho esta semana también doña Gloria revirtió, digamos, una resolución verbal de don Rodrigo Arias, porque el procedimiento abreviado dispone de que en las sesiones solo se pueden dar 2 recesos de máximo 5 minutos cada uno. Don Rodrigo Arias había interpretado que eso eran 2 recesos por fracción de 5 minutos cada uno. Doña Gloria dijo... Son 2 en total. Dejen de cuenticos. Así es, doña Gloria, de hecho pidieron criterio, bueno, no lo pidió ella, lo pidió Pilar Cisneros y Servicios Técnicos coincidió en que la literalidad del artículo del reglamento dice que son 2 recesos por sesión, punto, no 2 recesos por fracción por sesión. Correcto. Entonces, eso por ese lado también ha estado limitando el tema del tiempo que se pierde por ahí. Lo que sí sigue siendo un problema es el tema del quórum. Recordemos que en la Asamblea Legislativa se dan 10 permisos por sesión para que haya diputados ausentes. Máximo 10 permisos. Máximo 10 permisos, correcto. Y a eso también habría que sumar los diputados que aún no habiendo obtenido el permiso, se retiran porque tienen otros compromisos o no van del todo. Estar ahí. O se reportan enfermos, ¿verdad? Los que están incapacitados no cuentan dentro de los permisos porque es una causa de salud, no porque tengan que hacer algo más. Eso está mal planteado, pero ajá. Pues así es como funciona. Pero bueno, entonces las rupturas de quórum han sido la constante y doña Gloria pues ya no se le acabó la absoluta paciencia, porque vamos a ver, el lunes... ¿Cuándo fue que cerraron una puerta con un palo? Eso fue el martes, y no mal recuerdo. Ok, después de lo que pasó, sí, ok, dale. El lunes, ¿cuántos fueron? 30 veces se rompió el quórum. No, tanto no. 10 y 14 me parece. 14, no, pero entre la mañana y la tarde. Bueno, eso sí no los conté. Pero, o sea, sí, me imagino que en un día, más de un día se debe suspender más de unas 30 veces. Don Leslie Bojorges de la Unidad Social Cristiana le dijo a doña Gloria que por favor dejara de avisar 30 segundos antes de que se cumplían los 5 minutos para restituir el quórum, porque había diputados, sin mencionar quiénes eran, que se quedaban afuera del plenario en las puertas esperando el aviso de los 30 segundos para ingresar al plenario y renovar la sesión y luego volverse a salir y volver a romper el quórum. Doña Gloria, digamos que acogió esa propuesta y dijo, bueno, de aquí en adelante se acaba en la cortesía parlamentaria de avisar esos 30 segundos antes. Cumplidos los 5 minutos, yo ordeno cerrar puertas y se tienen que cerrar las puertas y el que esté bien y el que no, pues si no hay quórum, pierde la dieta de ese día. Ahí hubo como una discusión con el Frente Amplio porque previamente había hablado... Esta semana ha sido, además, yo creo que el Frente Amplio le encanta estar peleando con doña Gloria Navas. No sé si lo has visto. No se soportan mutuamente. No se soportan mutuamente. Ella es autocéntrica y ellos son una bancada joven. Ajá. Sí, pero ellos también la torean mucho. Lo que ocurrió es fácil torear a un ¿cómo se llaman estos? A un boomer. Wow. Las cosas como son, Lucho, las cosas como son. Wow, ok. Don Jonathan, a ese día lo que pasó también fue que hubo en un momento en el que doña Gloria ordenó cerrar puertas porque no estaba segura de si había quórum. Le dijeron que si había quórum. Y no pasó lista. No pasó la lista. O sea, uno quiere... No es un problema. Eso se lo inventó Jonathan Acuña, lo voy a decir completamente así. Eso no es... A ver, en ningún momento del reglamento se dice que por cada vez que se cierren las puertas para verificar quórum haya que pasar lista. Ok. Que si vencido los 5 minutos del plenario no hay quórum, se pasa la lista para el efectivo pago. Si no pasa lista, ¿cómo sabes si hay quórum? De los ujieres que toman la asistencia en las puertas. Hay un ujier en cada puerta con un walkie-talkie, digamos, que le reporta a 2 ujieres en la mesa del directorio cuántos hay, en qué momento entra alguien, en qué momento sale alguien y entre cada votación cuántos hay adentro. Lo que pasa es que... Sí, dale. Lo que pasa es que a veces esos números se confunden porque pues, son sujetos a errores humanos. Entonces hubo una discrepancia, digamos, entre los que cuánto había. Doña Gloria, pues entonces para verificarle, dejó cerradas las puertas, pidió a un ujier
que pasara por el centro de plenario con tantos cuantos habían y constató que sí había quórum y entonces siguió la sesión. Eso es usual. De hecho, en la anterior asamblea, cuando se sesionaba en el antiguo plenario, de hecho, antes de que se instaurara el sistema de votación electrónica, así era como se llevaban las votaciones. Los que declaraban cuántos votos había para cada lado eran los ujieres. Entonces, esto es una cosa absolutamente común, no es un tema que viola el reglamento, no es ningún vicio de procedimiento. Y como bien doña Gloria le explicó después a don Jonathan, las votaciones subsiguientes se hicieron con quórum. Había más que quórum para poder continuar, así como no es como que nada ocurrió. Claro, Pero el punto es que después, pasados los 5 minutos, si no hay quórum, la sesión se acaba. No importa si a los 7 minutos, si hay 2 personas esperando entrar no, en el quórum. En eso estamos completamente de acuerdo. Sí. Pero a doña Gloria no fue lo que le pasó. Eso es lo que don Jonathan Acuña no insiste en, digamos, en no aceptar. A doña Gloria le dijeron que sí había quórum. En lo que hubo una discrepancia fue en cuántos diputados estaban presentes. Entonces ahí fue donde se contabilizó. Ahora, todo esto pasa porque son los alcahuetas, sinceramente, porque aquí lo que debería suceder realmente es que los ujieres, si es que llevan realmente un control de quién entra y quién sale, en el momento en que hay 37, avisen para que se detenga la sesión. Eso es lo que debería suceder. No tiene por qué estar pidiendo los congresistas que verifiquen el quórum. Si hay alguien controlando los ingresos y salidas, ellos deberían saber en todo momento si hay o no 37 personas. Sí. Digo, más de 38 personas. Sí, correcto. Y en el momento en que se rompe, así en el momento en que sale, digamos, Pedro Muñoz del plenario, recordando a nuestro querido, avisen, hay 37, se detiene todo. Porque así entonces van a dejar este jueguito de estar saliendo para que pasen los 5 minutos, para volver a entrar. En realidad el tema me parece que se solucionaría consignando en el acta el tema de en qué momento entra alguien y en qué momento sale alguien. De hecho, la Gloria como que quiso empezar a hacer eso porque en un momento la que salió fue Priscila Vindas del Frente Amplio. O sea, de nuevo, para hacer más pleito entre ellos, ¿verdad? La que rompe el quórum porque sale es Priscila Vindas. A ver, que es... a ver, tienen que estar los 57, sí. Pero había 38 y la que sale en ese momento de las puestas... El último que sale, el número 38 es el que rompe el quórum. Sí. Pues la que sale es Priscila Vindas, los ujieres le dicen a doña Gloria, doña Priscila salió, se rompió el quórum, y doña Gloria lo dice en el plenario, se rompió el quórum porque doña Priscila Vindas salió. Entonces eso molesta el Frente Amplio que dice, bueno, es que aquí tenemos que estar todos, entonces que no sé qué, deberían darle una disculpa. O sea, no veo por qué le deba una disculpa en lo absoluto. Simplemente ella dejó constando en acta lo que pasó y corrió el tiempo reglamentario. Sí, pero a ver, el comentario tampoco fue inocente. No, pero en todo caso ella después lo siguió haciendo, más de una ocasión, unas 2 veces me parece, dejó claramente establecido. Dejó claramente establecido quiénes fueron los que salieron. Pero bueno, pasó algo con el tema de la famosa puerta. Es que esta semana fue incidentes, porque pasó, después de este tema del pleito del quórum, después de que doña Gloria dejó de avisar los 5 minutos, sí, se pusieron malcriados y se metieron a la fuerza. No, al día siguiente, sí, eso fue el lunes, ¿verdad? El lunes doña Gloria avisa, no voy a avisar más lo de los 5 minutos, lo de los 30 segundos. El martes, en la mañana, pues se rompe el quórum, precisamente porque estando presidiendo doña Gloria, se rompe el quórum, da los 5 minutos, no avisa en los 30 segundos en los últimos 30 segundos, ordena cerrar puertas y esto es lo que sabemos por lo que ella comenta que ocurrió, no es que esté grabado, como había pasado por ejemplo en la anterior asamblea legislativa y si está grabado ya tenemos el video. Es que no da el ángulo de esa puerta. Ajá. Doña Gloria comenta que un grupo de diputados, no dijo de qué partido, de que empujaron una de las puertas del plenario e ingresaron después de que ella ordenó cerrar las puertas. Ahora, cuando se pasó la lista, había 45 diputados presentes. Eso quiere decir que se colaron como 8 mínimo. Si es que se colaron, pues se pueden haber colado 5, pero ella vio 5, o sea, ella vio un grupo y tal vez no contó cuántos, pero, o sea, ella tampoco puede dar fe de que no había quórum sin ese grupo que entró porque ni siquiera dijo cuántos eran ni quiénes eran. Sí. Bueno, pero dio la sesión por terminada.
Sí, eso se llama, se extinguió la sesión, pues. Y en todo caso dijo, no vamos a continuar, porque si continuamos, pues esto es un riesgo futuro de que alguien lo reclame y que el procedimiento se vicie. De que alguien, el Frente Amplio. Exactamente, entonces dicho y hecho, pues la sesión se terminó y ella después mandó un video a la prensa diciendo que ordenó que se hiciera una investigación sobre quiénes fueron los que ingresaron después de su orden de cerrar puertas, porque encima, como sí se pasó lista de asistencia en ese caso, le van a pagar a los 45 que estaban presentes, incluidos los que en teoría se metieron después de la orden de cerrar puertas, que si recordamos, esos mismos hechos prácticamente idénticos fueron los que ocasionaron que la Procuraduría de la Ética denunciara penalmente a un grupo de 8 diputados de la anterior asamblea que votaron a favor de quitarse una medida disciplinaria, entiéndase, el haber perdido la dieta, porque en la sesión previa se había declarado de que se rompió el quórum y que no se repuso a tiempo, porque se declaró que la entrada que había hecho don Erwin Macís era ilegítima. Extratemporánea. Ajá, correcto. Entonces, digamos, esto ya no es un hecho... Ahora, ¿qué fue lo que pasó esa vez? Erwin no forcejeó con la puerta, fue que entró como deslizado. Sí, recuerdo Como patinando. Que hay un video gracioso de eso, porque él entra como, literalmente como patinando. Sí. Pero entra tarde. Entra tarde, don Jorge Fonseca constata de que él ya había para ese momento ordenado cerrar las puertas. Claro, y es que aquí todo es tan humano que con solo que el Ujier se atrase en cerrar las puertas, de ahí ya ese tiempo abre un margen ahí de error. Pero bueno. Sí. En fin. Me dio mucha risa porque... Después de ese día, sí, pusieron un pedazo de madera en una de las puertas del plenario, específicamente la que está a la par de las bancadas, de las curules del Frente Amplio. Entonces, ellos pidieron la palabra, pues como, bueno, ¿qué es esto? Porque esta es una salida de emergencia, ya hay gente que ha intentado abrir esta puerta por el otro lado, y a eso se sumaba además de que había ocurrido el incidente de el sujeto que llegó a la barra del público a quitarse la camisa, a golpear los ventanales, correcto, a hacer todo el show, que terminó arrestado y luego lo liberaron y terminó arrestado ayer de nuevo, y ya le impusieron... Sí. Pero ya le impusieron medidas cautelares, como por ejemplo no acercarse a medio kilómetro de la asamblea. Dejar de llamar. Y dejar de amenazar a mensajes a Ariel. Ajá. Sí. Continúa. Entonces, pusieron eso y es como, bueno, o este es un mecanismo de seguridad para que no entre gente afuera, o es para que no lo salgamos de la sesión, ¿verdad? Uno no está seguro, ya no sabe a quién están defendiendo, si a los que están afuera o si quieren evitar que más gente entre o si quieren evitar que los que están adentro salgan. Sí, don Rodrigo Arias explicó que es que el mecanismo de cierre de esa puerta, que es bajo presión, se jodió. Se jodió, pues, entonces... Sí, porque lo empujaron. A ver, eso es evidencia que la forzaron. El tema es entonces que fue por esa puerta, pero esa puerta es la del FA, eso es lo raro. Yo tenía la sospecha de que eso había ocurrido en una puerta que está en la par de la del PUSC, no la del FA. Eso es lo raro. Sí, pero es que a ver... Igual pueden haber entrado por eso, sí, correcto. Cualquier bancada puede entrar por ahí. Ahora, a lo que yo iba a hablar, hablando del tema del quórum, porque esta semana hubo 3 sesiones que se cancelaron por rompimiento de quórum. En una de ellas. 3, conté yo. Wow. Sí, esta semana. Sí. ¿Por qué me haces dudar de mí mismo? Sí, 3. Yo tenía mapeadas 2. ¿Cuál fue la que me perdí? No, mira, sí, 4, 2, las 2 del 4 de julio. Sí, es que ese día, cuando ella dejó de avisar. Las 2 del 4 de julio. Y la del día siguiente, el 5 de julio, en la mañana también se rompió el quórum. Tenés toda la razón. Pues sí, pues fue 3 sesiones perdidas ahí, digamos, o terminadas extemporáneamente. Me parece que la del 5 de julio se levantó 55 minutos después de iniciar. Correcto. Ahora, lo que quiero decir es que ya vi el video circulando en redes de Pilar Cisneros regañando a todo el mundo por no estar presentes y pasa el 5 de julio y no está. Y esto es, a ver, me da demasiada risa porque cuando nosotros llevamos un control de las votaciones de este proyecto, ¿verdad? Pilar Cisneros ha estado ausente en una votación de las 751 que hemos registrado. Y justamente salió en algún momento, no regresó a tiempo y quedó, ¿cómo se llama? No, y te voy a dar un dato gracioso de rompimiento de quórum. Te voy a dar un dato anecdótico de eso.
Ajá. Doña Pilar se excusa en que ella no llegó a tiempo para reponer el quórum porque estaba saludando, me parece, a unos deportistas de Olimpiadas Especiales, que minutos antes, don Yonder Salas, diputado de Nueva República, y que es el diputado que más acumula ausencias en este proyecto de ley hasta el momento, Correcto. es el nuevo Pedro Muñoz, por así decirlo. El señor pidió la palabra en el plenario y le digo, es para que vayamos a saludar están aquí los muchachos, para que los saludemos y que no sé qué. Salieron varios, incluido Pilar Cisneros, para saludar a los muchachos y se rompió el quórum. O sea, este señor, tras de que no llegan las votaciones, Se lleva a la gente. cuando llega al plenario, hace acto de presencia, hace la palabra para hacer desorden, saca diputados afuera del plenario y rompe el quórum de la sesión. Es el principal saboteador de este proyecto. Pues sí, un diputado de Nueva siquiera- República. Ni siquiera los del Frente Amplio se han atrevido a tanto. Sí. Don Yonder ya tiene una asistencia del solo el 88% a las sesiones No, y al 56% de las votaciones. Así ausente ha estado. Me voy a corregir, fueron 2 rompimientos de quórum esta semana. Hay un error en nuestra plataforma. La sesión de la tarde del 4 no se rompió. Tenías razón, Lucho. Ok. Exacto. Ya, Fueron sí, 2. Las 2 de la mañana, las del 4 y la del 5 por la Sí. mañana. Sí, Es que además por la mañana llega menos gente. sí, yo lo recordaba así porque yo en la del 5 de julio, Mm. en la crónica puse que por segundo día consecutivo, en la mañana se había roto el quórum, entonces me quedé ahí choqueado, pero bueno, ya lo corregiste. Correcto. Pero Ahora, más allá del problema con el quórum y la asistencia, doña Gloria Navas presentó 2 proyectos de ley porque, esta señora está tan harta de lo que ha pasado desde que se está discutiendo crimen organizado. Y la Solo uno tiene relación, digamos, con eso. El otro no. El otro no tenía que ver. No, el otro es una modificación. El otro es para permitir que alguien hable en contra en las mociones de plazo cuatrienal. Ah, ok. No tiene relación. No tiene relación, ¿cierto? Pero bueno, entonces presentó un proyecto de ley, Lucho, un proyecto de reforma al reglamento de la Asamblea para que se reduzca la cantidad de mociones. Fue lo que hablábamos hace como 2 meses. No sé si doña Gloria escucha el podcast. La veo muy activa. La vi muy activa esta semana en nuestro Facebook, respondiéndole comentarios a la gente en las 2 reportes de barrio de prensa en los que la foto del reporte era ella. Estaba muy activa respondiendo en Facebook. No sé si escuchará el programa, si lo hace, un saludo, doña Gloria. Pero bueno, el punto es que lo que mencionamos, la propuesta es que solo se puedan, o sea, que las mociones sean, primero que la presidencia, si hay mociones similares o equivalentes, las pueda agrupar para que se voten juntas, equivalentes en la forma, en el fondo. Ajá, y si son idénticas en contenido, deberían rechazarse y solo dejarse una, me parece. Exacto. Y lo otro es que solo se pueda presentar un texto sustitutivo por congresista y 2 mociones de fondo por artículo. Y si usted presenta texto sustitutivo, no puede presentar mociones por artículo. Sí, ya a mí me parece, vieras que el número de 2, no sé, me genera un poquito de conflicto. Yo inclusive lo dejaría en 3. Y haría inclusive excepciones de que tratándose de artículos complejos, entiéndanse, artículos de mucha extensión, debería poder, no sé, 4 o 5. El problema es que esto ya entonces implica un tema de técnica de cómo esté redactado el proyecto de ley. Porque si vemos, por ejemplo, el proyecto de jornadas 4.3, ese calificaría como artículos complejos, porque en un solo artículo hay múltiples trae cosas. como 10 incisos y cosas así, entonces eso calificaría como artículo complejo y entonces debería poderse elevar el número de mociones que se puedan presentar. Pero esto ya es más un tema de técnica, de cómo el diputado prepara el proyecto de ley, ¿verdad? Qué formato le dé, qué tan los artículos. Tengo una consulta, porque yo hay algo que me quedó la duda en esa propuesta de doña Gloria, y es si eso es solo para tramitaciones rápidas como las que estamos viendo ahorita o en general. Vieras que ella creo que tiene eso, yo no lo quise acotar, digamos, específicamente en la nota. Qué bonito. Ese artículo 182 está dentro del capítulo del procedimiento abreviado. Sí, es para procedimientos abreviados. Es para procedimientos abreviados. Sin embargo, ella en la exposición de motivos lo menciona como si fuera en general. Interesante.
Entonces, con todo respeto para doña Gloria, ya hemos visto que dictar iniciativas no es su mejor fuerte. Recordemos que ella es la autora del proyecto de ley para que la Asamblea haga una interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos, que publicamos semanas atrás. Pero sí, el proyecto en teoría sería solo para el tema de procedimiento abreviado. Entonces, Si es para el procedimiento abreviado, yo lo veo bien un texto sustitutivo y 2 mociones por artículo, porque además es muy extraño y poco frecuente que las y los 57 tengan todos intereses sobre todos los proyectos. O sea, usualmente son un par y si gasta sus 2 en un artículo, puede pedirle a alguien más de su fracción que les presente esas mociones y ya. A mí me parece que dos cumple el propósito. Sí, es que además, doña Gloria en esto lo decía, es que esto es un tema de procedimiento abreviado. Y al final lo que estamos haciendo no es nada abreviado, porque ¿qué de abreviado hay? La meta 800 no es un proyecto. Exacto. Correcto. Entonces, francamente sí, esto que hizo tanto doña Carolina Delgado como el Frente Amplio es un abuso del derecho de enmienda. Y me parece que sí tiene que abordarse. Veremos, porque lo presentó sola, ninguno de sus compañeros lo confirmó, pero veremos, dice, en algún momento llega a ponerse en discusión ese proyecto de doña Gloria. Correcto, pero bueno. Dejando de lado el tema de los problemas de quórum, esta semana se llegó a la famosa moción número 731, que era el texto sustitutivo formulado por Nueva República, la Unidad Social Cristiana, el Liberal Progresista y Progreso Social Democrático. Se aprobó con 26 votos a favor y 19 en contra. Ya de este proyecto, en la crónica del miércoles lo tenemos ampliamente detallado los cambios. Se estableció lo del incentivo que viene, digamos, a sustituir, comillas, lo que la persona percibiría si trabajara esas horas extra en jornada ordinaria, que es un 16.67 del salario mínimo para la jornada diurna. El salario mínimo es la palabra clave ahí. Ajá, correcto, porque no se aplique sobre el salario real del trabajador, sino sobre el salario mínimo del puesto que él tenga. Y del 25% para el caso de la jornada nocturna. También se establece lo de que la persona va a poder hacer horas extra en sus días libres, siempre y cuando no sean el día inmediato siguiente a que terminó la jornada laboral. O sea, y que esas horas tienen que pagarse dobles. Jornadas de 60 semanas de 60 horas laborales, básicamente. Se metió el tema, se excluyó los servicios, el campo agropecuario de jornadas 4-3, ahí no se van a poder aplicar. Se metió el tema de los famosos servicios corporativos. Creo que la clave es que dice que tienen que ser servicios corporativos que tienen que trabajar 24 horas al día por dar servicios en distintas zonas geográficas del mundo. Entiéndase call center y servicios, me imagino, de IT, si es que tienen algo acá. Ahí está, digamos, la clave. En todo caso, el Frente Amplio dice que ese concepto de servicios corporativos es indeterminado y que abriría las puertas de que cualquier cosa se meta por ahí. También se metió la posibilidad de que el trabajador pase de jornada 4-3 de día a noche, que siempre y cuando le avisen 48 horas antes. Siempre y cuando lo dejen dormir un ratico. Sí. El que va a definir quiénes son las labores pesadas, peligrosas o insalubres en las que van a estar prohibidas las jornadas 4-3 va a ser el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. ¿Qué más? Y se aprobó una moción de doña Katia Cambronero, porque, el texto sustitutivo traía lo de que se iban a permitir las jornadas 4-3 en las actividades agropecuarias, que era lo que mencionaba. Doña Katia metió una moción que se aprobó con más votos, digamos, a favor, 32 a favor y 2 en contra, que precisamente los elimina. No eran jornadas 4-3 para actividades agropecuarias, perdón, era para la jornada anualizada, porque también esto no solo se está metiendo jornada 4-3 acá, sino jornada anualizada. Correcto. Y doña Katia metió una moción para eliminar eso en el campo de las actividades agropecuarias, porque ella señala que ese es un sector muy vulnerable, con muy altos niveles de informalidad y altísima tasa de participación de personas migrantes. Entonces esa moción se aprobó y eso se
se eliminó, también se quitó de que las jornadas esas se van a poder aplicar en el sector construcción y en el comercio, digamos, el comercio, pulperías, supermercados, todos estos. Y con el respecto al tema de la jornada anualizada, se estableció que va a ser de 2.312 horas la diurna, la mixta de 2.034 horas y la nocturna de 1.740 horas. Entonces eso es un equivalente a un tope de 10 horas al día en diurna, 8 horas 24 minutos en la mixta y de 7 horas 12 minutos en la nocturna. Sin embargo, ahí sí se establece que en ningún caso esa jornada anualizada puede superar las 48 horas semanales ni las 36 horas semanales en la jornada anualizada nocturna. Y hasta ahí hemos llegado hasta ahora. Digamos, esos han sido los cambios del proyecto. El texto actualizado lo tenemos publicado en nuestra plataforma y en el Twitter oficial de Barra de Prensa, por si quieren revisarlo. Comentario, pues este siempre se les olvida. Lucho, ¿cuánto dijiste que es la jornada anualizada diurna? 2.312 horas. ¿Vos sabés cuántas, digamos, según la OCDE, cuánto reporta Costa Rica en este momento? Costa Rica es el segundo país de la OCDE que más horas anuales trabaja. Solo superados por México, y inclusive México aprobó una ley para bajarlas, me parece. Correcto, y nosotros actualmente estamos en 2060. O sea, esta jornada anualizada va a ser inclusive superior a lo que ya le reportamos a la OCDE. El promedio de la OCDE es 1.726 horas anuales. 1.726 horas anuales. Estamos hablando que en la jornada anualizada le están metiendo 600 horas anuales más. Sí, de hecho, yo noté, porque yo hice un comparativo entre textos después de hacer esas actualizaciones, que era lo que había cambiado entre cada texto, ¿verdad? Me parece que una de esas 3 jornadas anualizadas, alguien les había colado 100 horas de más. Más. Y fue la moción de doña Cate Cambronero, si no me equivoco, la que le quitó esas 100 horas. Entonces, ¿cuál es el anual de horas trabajadas en países como Alemania, Dinamarca, Noruega? ¿Cuánto? 1.380 horas. 1.300. Le están metiendo 900 horas más así de golpe. Pero bueno, aquí vamos para atrás y así venden esto como avances, ¿ah? Sí, eso es lo... Ahora, eso es lo terrible. O sea, mientras el mundo está avanzando hacia una reducción en la jornada laboral, cuando aquí estamos haciendo todo lo contrario. Cuando esto se caiga, porque se debería caer en la sala, porque cada vez es más evidente que esto es completamente y abiertamente inconstitucional, ¿quién va a asumir la responsabilidad de todo este tiempo perdido? Nadie. Todas las semanas dedicadas a discutir y tramitar un proyecto que no solo es regresivo en temas de derechos laborales, es abiertamente inconstitucional y es una explotación. Si hasta el médico de la Asamblea está reportando que los congresistas tienen más casos de estrés por estar todo el día ahí metidos trabajando. Sí, bueno, nada más para aclarar con respecto a esto, digamos, un tiempo perdido en la eventual inconstitucionalidad. Sería tiempo perdido si la Sala Constitucional solo declara inconstitucionalidades por el contenido del proyecto, por el fondo. Porque esas las soluciona la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y luego el plenario lo que hace es refrendar el informe y no hay más campo para mocionar, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí está pero si es un tema de procedimiento, si el proyecto se cae por procedimiento, ahí sí es cierto de que todas estas semanas que hemos perdido en esto se fueron al carete. Tiempo perdido, tirado a la basura, millones de colones tirados a la basura. Todo esto es tiempo perdido, tirado a la basura por necedad del Ejecutivo. Sí. Y de las fracciones que están detrás de que esto se apruebe. Esto es necedad, pura necedad. Retrocesos. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que ya nos extendimos mucho. ¿El otro tema cuál era? Vamos a hablar de las mociones de censura, que esta semana se conoció una tercera moción de censura en contra de el ministro de Hacienda, don Noé Acosta, por el tema del megacaso de evasión fiscal y el trato que se le dio a ese tema. Esta tercera moción fue presentada por diputados de Liberación, el Frente Amplio, si no me equivoco, y 2 de la Unidad Social Cristiana, que eso es la parte interesante, porque aquí esto se va a definir por el PUSC, ya sea porque voten a favor de la moción o porque se ausenten de la votación. Correcto.
fueron doña Vanessa de Paul Castro y don Carlos Felipe García, si no me equivoco, Así es. quienes firmaron esa moción. Y entonces, bueno, señales importantes de que peligra, aunque dicen que Nogui Acosta estuvo reunido en las oficinas de un diputado del PLP. Gilberto Campos. Tratando temas de presupuesto, según él, pero a ver, yo creo que está pidiendo favorcitos. Y luego el presidencia ese mismo día mandó a avisar de que se iba a reunir el presidente con la diputada Johanna Obando Bonilla en un encuentro privado. Yo mandé a preguntar al asesor de doña Johanna y me dijo que pues sí, que no sabía, que ella estaba abierta al diálogo, que no sabía para qué la había llamado, pero que ella de todas formas iba a ir. Y para este viernes, ya ahora me imagino culminaba la reunión, pero también este viernes el presidente mandó a llamar al diputado John Dersales, de Nueva República. Extraño. Interesante. Extraña combinación, pero bueno, las mociones se van a conocer las 3 el 18 de julio, martes 18. Sí. Y me imagino que el Ejecutivo lo que anda haciendo es matemática, ¿verdad? Anda haciendo matemática. Claro, a doña Johanna probablemente la llamaron a ver si quiebra el voto de la fracción. Y a don John lo llamaron para decirle que por favor llegue y no se ausente, porque es el que más se ausenta. Que necesitan que llegue, entonces que por favor ese día no se le ocurra faltar. Nada menos. Pero bueno, y eso más, A ver, yo creo que Nogui ya hace rato había renunciado. Ya ayer se conoció que Leonel Baruch le puso una denuncia penal por desacato a las órdenes de la sala. Sí, aunque Hacienda luego salió a defenderse de que sí le habían entregado el informe técnico. Ahora, y aquí Hacienda está metiendo un zapato, porque Hacienda insiste en que sí lo entregó, pero la sala dice que el informe al cual se hacía referencia no es el informe que entregó. Porque la fiscalía misma fue la que le dijo, esto no es un informe técnico. Correcto, entonces... Y está en los hechos probados de la sentencia del caso de Baruch. Entonces ya es cosa juzgada, además. Entonces... Vamos a ver cómo va a evolucionar este tema, porque don Leonel no metió una gestión de desobediencia ante la sala, que era lo que procedía. Entonces se fue directo a acusarlo penalmente por desacato a la sala constitucional. Correcto, pero bueno... Pero sí, yo le mandé, porque yo le pregunté eso en cargo de prensa. Presentó la gestión ante la sala y me respondió con la denuncia que le presentó a Nogui, y ahí él expone, don Nogui lo que me mandó es este oficio, que este oficio no es el informe técnico del megacaso, que ya la sala había dicho que ese no era el informe técnico del megacaso, y que la fiscalía también había dicho, este no es el informe técnico del megacaso. Entonces, obviamente le mandaron un documento que no es, como bien decía Maya ayer en el chat de la redacción, yo creo que ya va siendo hora de que Nogui reconozca de que ese informe no existe. De que el informe que le piden no lo puede entregar porque nunca existió. Así es. Que lo que existía no era un informe, sino que era este famoso... una transcripción del TikTok. Exacto, este famoso documento que anda circulando, que ya la sala dijo que ese no puede ser el informe al que se hacía referencia, pero bueno. Y que de paso yo también pedí ese documento, más otro que Hacienda me lo negó, entonces ahorita lo estamos discutiendo en la sala constitucional. ¿Amparo? Sí, señor. Ya va. Bien, Amparo. No, ya está presentado, ya está admitido, ya está notificado. Lo que pasa es que es el lunes que se vence los 3 días que tiene Hacienda para responder. La que me respondió fue la presidenta ejecutiva de la Caja, porque como le había mandado a preguntar que cuál era la base legal que estaba citando, que iba a usar para cobrarle a los sindicatos que se iban a huelga el costo de las atenciones perdidas de la Caja, nunca me respondió. Ya no hay. Y hoy hizo falta. Después de que le metieran amparo, la notificaron. Me respondió hoy y dijo, al final no usamos a links para reponer las consultas que se perdieron, pero en todo caso, si llegáramos a ocuparlo, vamos a tener los estudios técnicos y los legales, o sea, ahorita no los tenemos. No, si no los tienen, si no existen. Y luego me dijo que en todo caso lo que yo había pedido era una opinión legal, un consejo legal, y que eso no era acceso a la información pública. Señora, estaba pidiendo la base legal de una afirmación que la Caja hizo en un comunicado de prensa. Sí, a ver. O sea, porque ya lamentablemente llegamos a los extremos en los que no podemos confiar en las versiones oficiales de que tenemos que pedir la documentación
que sustente todo lo que están diciendo. Si dijeron, ya firmamos tal decreto, bueno, quiero ver el decreto firmado. Quiero ver qué dice ese decreto. Sí, sí, exactamente, porque desde el 8 de mayo que asumió este gobierno estamos viendo este tipo de cosas. Correcto. Entonces, pero bueno, yo, por eso, o sea, no le estoy pidiendo un consejo legal, estoy pidiendo el sustento legal para sostener lo que ustedes están afirmando. Quiero saber cómo fundamentó usted su afirmación. Sí, es nuestra obligación como periodistas verificar que ustedes no estén sacando cosas de donde les ronca, ¿verdad? Lo cual estaban haciendo, claramente. Efectivamente. Pero en fin. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente tema. Hablando de descarados, vamos a pasar de los descarados en Zapote a los descarados en Cuestemoras, porque decidieron una vez más archivar el proyecto para sancionar las faltas al deber de probidad. Exacto, recordemos, esto fue una reforma constitucional que dejó aprobada la Asamblea 2014-2018. Correcto. Que toda la Asamblea anterior se negó a aprobar esta ley, digamos, se presentaron varios proyectos, ninguno vio la luz del día. Y, a ver, era una reforma constitucional que lo que señalaba era que las y los congresistas pueden perder sus credenciales por faltas al deber de probidad. El problema es que la reforma constitucional dice que tiene que haber una ley especial para determinar en qué casos y cómo se procede. Esa ley nunca ha sido aprobada y ahora votaron para archivar nuevamente, o sea, para archivar el expediente que trataba. El expediente 21.515 que ya tenía... ¿Ese era el de Villalta o el de Yorlene? El de Villalta. Okay. El que ya estaba listo para ser votado en plenario. Sí, la justificación... Verlo a comisión. La justificación de quienes lo archivaron es que el proyecto ya tenía vencido a los plazos de mociones 137, que no se podía modificar más, lo que es patentemente falso, porque como bien lo comenté yo en el Twitter de Barra Prensa hoy, respondiéndole a una persona que usó ese argumento como justificante, yo le dije, eso no... O sea, en la Asamblea no hay nada que sea permanente, todo puede retrotraerse, todo puede devolverse, existen diversos mecanismos. Si quieren devolverlo a comisión, lo podían devolver a comisión. Lo podían devolver con o sin plazo, número uno. Correcto. Lo podían aprobar en primer debate, retrotraerlo y hacer las modificaciones en el plenario por consenso, con una sola moción. Correcto. Y podían haberle metido un procedimiento abreviado para habilitarle 3 días más de mociones de presentación de mociones de fondo. Entonces, alternativas había suficientes. Siempre hay. Entonces, y encima Pilar Cisneros dice, es que nosotros le mandamos hace meses al Frente Amplio un texto que trabajamos con el Tribunal Supremo de Elecciones y nunca se dignaron a responder. Pero el texto no está presentado como un proyecto. Entonces digo, bueno, vamos a esperar a que este se archive para presentarlo. Además, exacto, es que son bien descaraditos. Y bien decía don Jonathan, porque es que desde el 2000, o sea, ya tienen una mora de 15 años desde que la Sala Constitucional le dijo a la Asamblea tiene que emitirse un régimen sancionatorio por faltas al deber de probidad. 15 años y no lo ha hecho. Lo más que hizo fue aprobar la reforma constitucional, que no puede implementarse porque no está la ley especial que dice la reforma constitucional que tenía que aprobarse. Entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, a mí esto es lo que me molesta en parte de la Asamblea, de que le pasen llamando la atención, que está bien, al presidente de la República sobre el respeto que se le tiene que dar a la Constitución. Pero la Asamblea Legislativa respeta la Constitución todos los días. Todos los días que no emite esta ley de pérdida de credenciales, todos los días que sigue sin nombrar a los magistrados del Poder Judicial, pese a que la Constitución dice que tiene que nombrar los 30 días después de que, máximo, después de que se generó la vacante, de que no tienen que aprobar leyes sin contenido presupuestario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde es que trazamos la raya de cuáles violaciones de la Constitución son aceptables y cuáles no? Siempre la noción de todo el mundo es todas las que no hago yo. Básicamente. Pero, en fin. Eso es... La hice mi rant. Ya hiciste tu rant. Te voy a dejar. Ahora... No, yo te dejé, tío. Te escuché, Lucho. Te escucho empáticamente. ¿Qué sigue? Bueno, hay un proyecto todavía que sobrevive, que creo que era el de Yorleni, y siempre se puede volver a presentar el proyecto. Yo creo que esta es una de esas leyes que solo se va a aprobar en el último año y efectiva para la asamblea que viene, no para la que está en ejercicio. Y luego la otra asamblea va a venir y aprobarle una vacancia. No, yo no veo cómo le va a aprobar una vacancia a esto, eso ya sería mucho descaro, pero bueno, yo creo que esto es de esas cosas que se aprueban al final de
de un cuatrienio y le quedan para que aplica a los que siguen. Sí. En fin. Como hicieron con el FES. Bueno, con el FES no, con el famoso 8% de la educación, que ustedes recordarán, o quienes si no lo saben, se los recordamos que cuando se aprobó la reforma constitucional, la Asamblea en ese entonces aprobó la reforma y dijo que el gobierno está obligado a dedicar el 8% del PIB a la educación. Eso fue cuando se subió del 6 al 8, me parece. Fue en la Asamblea 2010-2014. Y decía pero que ese 8% empezaba a aplicar a partir del 2014, o sea, a partir del el siguiente gobierno, y que lo único que tenían que cumplir mientras tanto era no reducir el monto. Ajá. Que con eso ya era suficiente. Entonces, a partir del 2014 es que tenemos este pleito del famoso incumplimiento del 8%, que nos lleva al último tema de esta semana, que es qué va a pasar si no hay acuerdo en la comisión de enlace. Que supuestamente, supuestamente, a ver, hasta ayer, antes de la reunión de ayer de la comisión de enlace, que recordemos son los rectores de las universidades públicas, más algunos ministros del gobierno, de Educación, Hacienda, Mideplan y MISID, me parece que también está. Correcto. El ambiente se veía tenso, casi que en un punto muerto, porque la comisión no se ha puesto de acuerdo con respecto a los indicadores. La comisión no se ha puesto de acuerdo respecto al famoso 1% de este año. También. O sea, ni siquiera han empezado a hablar del próximo año. Así es. Entonces ya había rectores que habían dicho manifiestamente como, bueno, parece que esta va a ser la primera vez que la Asamblea Legislativa va a tener que definir el tema del FES, porque es el artículo 85, si no lo estoy mal citando, el que establece que si hay un diferendo entre las universidades y el Ejecutivo respecto al monto del FES, la Asamblea Legislativa es la que tiene la última palabra. Por eso fue que cuando la anterior Asamblea Legislativa le había recortado 10.000 millones al FES, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional y le dijo a la Asamblea no vuelva a tocar esa partida a menos de que se presente el escenario que la Constitución dice que se presenta. Correcto, lo cual es un escenario complejo porque, a ver, hay un montón de dudas de cómo opera esto en la práctica. Empecemos por el principio. El artículo no está pensado para que sea una situación del presupuesto de este año, por ejemplo, porque el FES se debería negociar quinquenalmente, o sea, por periodos de 5 años. Y si no hay acuerdo para 5 años, que la Asamblea defina, bueno, cuál va a ser el monto de crecimiento, porque recordemos, la base constitucional es que el monto no puede ser menor a lo que se dio el año anterior más la inflación. El ajuste por inflación. Que incluso el año pasado los rectores aceptaron, inocentemente diría yo, ingenuamente, que les reconocieran menos de la inflación real. Y lo que hicieron fue decir, digamos, para darle algún velo de legalidad a esa decisión, que hay diferentes indicadores que pueden tomar como, diferentes indicadores que se pueden tomar como referencia para ese ajuste y que el que iban a usar era el rango mínimo de la expectativa del Banco Central, que es un 2%. De ahí es donde se origina el famoso ajuste de 1% el año anterior, o sea, aplicado al presupuesto este año y la expectativa de un 1% este año. De ahí es de donde nace ese 2% de ajuste al FES 2023. Correcto. Que claramente en realidad es una reducción real porque la inflación del año pasado cerró en 7.5, si no me equivoco. Sí. Y ahorita, por cierto, están jodidos los rectores para la negociación del próximo año porque estamos en deflación. En este momento, el país tiene un índice de precios, una variación del índice de precios al consumidor negativa en 1.04%, si no me equivoco. Entonces, para el Ejecutivo es muy fácil decir como, bueno, le damos lo mismo del año anterior y como los precios bajaron, en realidad le estamos ajustando al alza. Sí. Esa va a ser probablemente la posición que toma el Ejecutivo. Ahora, Luis Guillermo Solís no hizo eso y el gobierno de Guillermo Solís hubo deflación. No, pero es que en el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo deflación de un par de meses. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. No hubo una deflación acumulada como la que tenemos en este momento. Ahí hubo deflación un par de meses, pero al final el año cerró con una inflación positiva. Ahora, ciertamente este problema se arrastra desde el gobierno de Guillermo Solís,
porque fue ahí cuando se dejó de negociar quinquenalmente y se empezó a negociar anualmente. Había en aquel entonces una expectativa de que la negociación anual, por la situación económica que tenía el país, digamos, y porque se acababa de aprobar el tema del 8%, bueno, empezaba a aplicar el tema del 8% de educación, podía ser más favorable que negociarlo quinquenalmente. Claramente eso fue un error estratégico, y ahorita ya estamos pagando las consecuencias de tener todos los años que pasar por estas negociaciones sobre el fondo a la educación superior, cuando debería ser tema resuelto. Es lo que genera las violaciones a la Constitución. Es lo que generan las violaciones de la Constitución, exacto. Correcto, en eso te doy toda la razón. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son el escenario entonces nunca ha sido? Yo creo que la gente la gente seguro piensa que la gente los constituyentes eran ahí una bola de rejuntados, sacados de quién sabe dónde, que no sabían por qué estaban plasmando lo que plasmaron. Yo digo, voy a omitir mis comentarios. Pero al final creo que han demostrado que tenían razón en muchas cosas. Exactamente, o sea, los maes previeron este tipo de cosas. Y aún así insistimos en llevarles la contraria. Pero bueno. Ok, voy a corregirme. En diciembre del 2015 la deflación fue de 0,8. Ah, ok. Pero eso fue 0,8. Ahorita estamos sobre 1 ya, a mitad de año, y la deflación acumulada va por 1,5. Esto no es un efecto rebote por el tema de la inflación del año pasado, en todo caso. No, porque sí, lo que vos decís es que los precios subieron tanto que ahora baja por comparación. Ajá. Pues más o menos, pero no realmente, porque los precios no tienden a bajar. Ok. Ahora, ciertamente ahí hay un ajuste porque bajó el precio del combustible y eso tira todo a la baja usualmente, aunque en estos meses ha estado subiendo más bien. Uh-huh. Pero en fin, el punto es que el momento para negociar es probablemente el peor para los rectores. Pero bueno, volviendo al tema, porque estamos hablando del FES. Doña María Alpizar, diputada del oficialismo, presentó un proyecto de reforma del reglamento para estatuir el procedimiento en la Asamblea Legislativa cuando surja el diferendo. Claro, porque aquí, digamos, la pregunta es, ¿en qué momento, por ejemplo, la Comisión de Enlace dice no hay acuerdo? ¿Qué hace Hacienda? ¿Qué pone Hacienda en el presupuesto si no hay acuerdo? Uh-huh. ¿En qué momento y quién decide que no hay acuerdo? O sea, puede cualquiera de las dos partes unilateralmente decir no hay acuerdo y pedirle a la Asamblea que ajuste. La Asamblea, ¿cómo hace ese ajuste? ¿Se espera hasta que la Hacienda presente el presupuesto o toma una decisión previa y le da la orden a Hacienda de incluir eso en el presupuesto? Porque el problema de que esto, digamos, de que lo ajuste la Asamblea, por ejemplo, es que los ingresos y los gastos tienen que cerrar. Si Hacienda no incorpora el monto de la partida en el presupuesto que presente inicialmente, la Asamblea tendría que definir de dónde van a salir esos recursos, lo cual no tiene la capacidad técnica de hacer, digamos. Tendría que la Asamblea lo que tiene es el margen de mover partidas o tal vez aumentar la partida de endeudamiento, que sería como... también no tiene el conocimiento para saber cómo, en la partida de endeudamiento, cómo afecta el presupuesto general. Entonces, es una situación compleja en la cual no deberíamos estar. Sí. Entonces, doña Rosmary dio respuesta a algunas de las preguntas que hizo May, no a todas. Su propuesta es la siguiente: cualquiera de las partes en cualquier momento puede notificar a la presidencia de la Asamblea la existencia del diferendo y el fin de las negociaciones. La presidencia de la Asamblea traslada el tema a la Comisión de Asuntos Hacendarios con un número de expediente y un nombre que se denominará laudo arbitral de rango constitucional de resolución del diferendo previsto en el artículo 85 de la Constitución Política. La Comisión de Hacendarios tendrá 30 días naturales para discutir y llegar a conclusiones sobre el asunto, 3 días para entregarle al plenario legislativo su propuesta, y doña Rosmary propone que el plenario no pueda modificar lo que resolvió la Comisión de Hacendarios, lo que me parece improcedente. Sí, eso está raro. No me parece que eso sea correcto, y establece que el informe tiene que votarse el mismo día en que se pone a discusión, antes de las 7 de la tarde. Bueno, está bien. Ahora, el problema es, digamos... Y como es un tema, como es un laudo arbitral, ¿entiendes? Es un arbitraje, o sea, la Comisión de Hacendarios funcionaría como arbitraje, pero sin hacer un arbitraje, sería de acatamiento obligatorio tanto para universidades como Poder Ejecutivo, quien tendrá que incluir el monto fijado por el Congreso en el proyecto de ley de presupuesto nacional. Esto, sin embargo, no establece las fechas
Porque recordemos que el procedimiento de formulación presupuestaria tiene fechas que inclusive del propio marzo ya empieza a formularse el presupuesto del año siguiente. Correcto. Hacienda tiene esas fechas calendarizadas, entonces el tema de las fechas no está establecido. Sí, a ver, el proyecto yo creo que no soluciona todos los problemas, principalmente por los plazos. Por 30 días estaríamos hablando de que para que le den resolución a Hacienda a tiempo, esto tendría que suceder antes de agosto. Y eso el proyecto no lo contempla. Claro, porque el proyecto también está pensado bajo la lógica de esto sucede todos los años y no cada 5 años. Si yo fuera congresista, porque a ver, aquí hay que ser realistas. Si yo fuera congresista, yo presentaría una propuesta paralela a la de Luz Mari para que si la asamblea le toca resolver el diferendo, esa solución no sea anual, sino que tengan que definirlo para el quinquenio. Muy complejo, me parece a mí. Es muy fácil. A ver, es la solución más sencilla. Vos decís, base más inflación y listo. No hay mayor discusión de nada. Usted le aplica la base y le aplica la inflación y le definís, ok, ¿cómo se va a aplicar la inflación a mayo de cada año, según el índice de precios al consumidor que publica el INEC? En automático. Y en caso de que haya deflación, se les dará el monto del año anterior. Cierre. Siga. A otra cosa, mariposa. Así de sencillo. Así de sencillo. Pues que en este país nos encanta complicarnos más de la cuenta. Sí, por supuesto, digo, así de sencillo la propuesta. Conseguir los votos para que se apruebe es una cosa distinta, porque como esto es una reforma al reglamento, serían 38 votos, por lo menos. Correcto. En fin, yo creo que el tema lo vamos a ver. Si la comisión no logra acuerdo, es complicado. O sea, es un escenario complejo para las universidades. Y aquí el que puede salir ganando es el Ejecutivo, que ya el año pasado salió ganando dándole menos de la inflación a las universidades. Sí, igual en todo caso, ayer la comisión de enlace de las universidades dijeron que ya están muy cerca de alcanzar un acuerdo respecto al tema de los indicadores. Ellos formularon... Los indicadores era el tema 1 de 5. Sí. Pero bueno, entonces si solucionan ese tema, esperaríamos que agarren el impulso de buena fe de negociación para alcanzar un acuerdo respecto al tema del monto. Y eso es lo que podemos hablar al respecto por ahora de ese tema. Y por último, porque ya estamos sobre la hora. Bueno, no, ya hablamos del proyecto Provida, ¿no? Correcto. Entonces, no. Que vos digas por qué tenemos diputada de la semana. Ok. Doña Gloria Navas Montero de Nueva República es la diputada de la semana. Me parece que ha estado haciendo ya el manejo que hizo de la asamblea esta semana sí me gustó. Yo he sido muy crítico en este programa respecto al manejo que hace en el plenario Doña Gloria, pero esta semana me parece a mí que se lució. Ya se le gusta en la presidencia de la asamblea lo que no le gusta en la presidencia de la república. No es mano dura. Mano dura a los congresistas. No, es que se comporten decentemente, digamos. Bien lo decía ella, yo creo que aquí todos somos adultos, ¿verdad? Personas adultas. Y todos somos adultos mayores, claramente. Entonces, pues sí, ya tiene razón, ahí son todos adultos, por favor, compórtense como tal. Pero en fin, por todo eso, por todo lo que hemos hablado a lo largo del periodo. Por el proyecto presentado. Por el proyecto que presentó, por llamar al orden, por tomar la decisión de no seguir alcahuetando el tema del quórum, por ordenar la investigación al respecto, todo eso, doña Gloria es la diputada de la semana. Y aún así estoy seguro que hay muchas personas esperando el regreso de Rodrigo Arias y el orden. Absolutamente. En todo caso, último aviso de este programa. No hay programa la próxima semana. La asamblea está en receso de una semana, receso de medio año. Así que nos escucharemos en 2 semanas. Si todo sale bien. Esperamos que todas y todos estén bien. Las próximas grabaciones van a tener, puede que haya atrasos o adelantos en las fechas, dado que yo voy a estar de viaje, pero haremos nuestro mayor esfuerzo porque haya programa todas las semanas. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr